Palabras de aliento, esperanza en medio de la adversidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, mis amados amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Palabras de Aliento. Una vez más con ustedes, trayéndoles la palabra de Dios a través de este devocional que tenemos para este día. Así que le doy la bienvenida una vez más a el devocional de hoy a través de su canal Palabras de Aliento. La palabra que tenemos para compartir en este día se encuentra en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 9. Vamos a estar leyendo unos versos de este capítulo donde vamos a aprender la importancia del escuchar. El escuchar es algo que debe ser importante para nuestra vida, ya que del saber escuchar depende de nosotros tomar buenas decisiones. Así que en este hermoso día vamos a aprender entonces lo que tiene para nosotros la palabra de Dios. Acompáñenme a la lectura del libro de Marcos capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el verso 2 en adelante: entonces, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro, interviniendo, dijo a Jesús: Rabí, bueno es estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para mí, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces, aquí viene lo interesante. Entonces se formó una nube cubriéndolos y una voz salió de la nube y decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y enseguida miraron alrededor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Qué interesante esta palabra y qué hermoso es el mensaje que nos trae la palabra de Dios en este día. Como ustedes pueden notar en el relato, hemos escuchado que Jesús tomó a 3 de sus discípulos y los llevó a una parte distinta de donde estaba el resto y se fueron con él a solas. Y cuando estaban en aquel lugar sucedió uno de los milagros más impresionantes que los discípulos pudieron ver mientras estaban con Jesús. El milagro fue que las ropas de Jesús cambiaron totalmente en su tonalidad, se volvieron de un blanco resplandeciente. Y Pedro, tomando la vocería, porque el resto no sabían qué decir de lo sorprendido y aterrado o asustado que podían estar por aquel milagro que estaban observando, Pedro solamente atina a decirle a Jesús: Maestro, es bueno que construyamos unas enramadas para que ustedes estén. Claro, porque cuando tú estás en la gloria de Dios, no quieres salir de ese momento tan hermoso donde se siente la presencia, donde se siente la vitalidad, donde se siente que el Señor mismo está a tu lado, por el mismo momento de efervescencia que se vive de pronto cuando estás en una reunión religiosa, cuando estás quizás a solas hablando, orando, adorando, no sé en qué actividad habrás sentido una sensación tan hermosa en la cual a ti te gustaría no salir nunca de allí jamás. Pero inmediatamente después de que Pedro dice estas palabras, inmediatamente cuando Pedro dice: es bueno que estemos aquí para poder disfrutar nosotros de esta gloria, para poder nosotros disfrutar de este momento tan hermoso, viene un evento, yo lo llamo aún mayor, extraordinario, que el milagro de las vestiduras de Jesús. Y el milagro es que se forma en el cielo unas nubes diferentes, diría yo, a las que estaban en el ambiente, e inmediatamente de esa nube sale una voz, y esa voz envía una recomendación
que es de vital importancia. La voz dice, oiga lo que dice la voz. Verso 7. Entonces se formó una nube cubriéndolos, y una voz salió de la nube y decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, lo importante de la reunión, o lo importante de Jesús haber llevado a sus discípulos allá, no era para que vieran la majestad o la magnitud de aquel milagro que se daba a través de las vestiduras. Más bien era para que escucharan y supieran que aquel que estaba delante de ellos era verdaderamente el Hijo de Dios. Por eso la voz en la nube aparece como cuando estaba siendo bautizado Jesús, que Juan el Bautista estaba bautizándole, e inmediatamente aparece una voz en el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora aparece de nuevo la voz en la nube, pero para darle una recomendación de vital importancia a los discípulos de Jesús. Este es mi Hijo amado, a él oíd, o a él escuchen. He ahí el porqué del tema que compartimos hoy en este devocional, donde la importancia del escuchar va a determinar qué decisiones tomemos nosotros en la vida. Y la recomendación que la palabra de Dios nos hace en este día es que escuchemos la voz de Jesús, y a través del consejo que Jesús nos da podamos actuar y tomar decisiones acertadas y correctas que van a ser de vital importancia para alcanzar propósitos y metas en nuestra vida. Y usted se preguntará: ¿cómo puedo escuchar la voz de Jesús si Jesús no me puede hablar audiblemente? Bueno, hoy podemos escuchar la voz de Dios y la voz de Jesús a través de esta su palabra. Cada vez que Él nos hable y cada vez que Él nos aconseje cómo debemos comportarnos y qué decisiones deberíamos tomar a través de su palabra, es bueno escuchar, detenerse a escuchar el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Querido amigo y hermano, en este corto devocional quería recordarte la importancia de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Qué bueno es que Dios pueda aún hablarnos a nosotros a través de sus sagradas escrituras, para que tú y yo sepamos por dónde ir en el camino. ¿Sabes? El Señor siempre está preocupado por toda su creación, y por eso no la deja a la deriva, sino que le deja un mapa o un instrumento o una guía o una brújula para dónde ir y para que sepa por dónde ir y para que sepa cómo debe comportarse en la vida. Pero claro, la Biblia no es solamente normas morales, no. La Biblia es mucho más que eso, ya que es la misma voz de Dios. Es el Padre que nos aconseja a nosotros qué debemos hacer para salir airosos en esta vida de las diferentes situaciones que se nos plantean o se nos presentan. Así que, mi querido amigo, si usted quiere ser una persona que en la vida pueda tomar buenas decisiones, mi consejo es: siempre escuche. Hay un adagio muy popular que utilizaron nuestros antepasados y que aún sigue teniendo vigencia: el que no escucha consejos nunca llegará a viejo. Por eso, en este día le quiero decir a usted: escuche atentamente el consejo que le da sabiduría a través de la palabra del Señor. Quiero desearles las más ricas y infinitas bendiciones en este día, que usted pueda disfrutar en esta semana de la presencia real de Dios, y que Dios pueda guiar su vida a través del consejo de su palabra. Recuerda que Cristo es el camino, Él es la verdad y es la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Si usted y yo queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a Jesús para poder conocer al Padre. Así que ese es mi consejo para este día a través de este devocional. Recuerda, Cristo te ama y yo también. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo devocional muy pronto aquí en tu canal Palabras de Aliento. Bye bye, Dios les bendiga. Palabras de aliento. Esperanza en medio de la adversidad.